Las situaciones complicadas, hermanos, no vienen de la nada. Las situaciones complicadas vienen como consecuencia de malas decisiones. Si yo tomo una mala decisión, entonces voy a sufrir consecuencias. Si yo tomo una buena decisión, también voy a sufrir las consecuencias. En este caso no es sufrimiento, sino en este caso yo voy a asumir las consecuencias buenas. Si me voy a un examen y no estudio, ¿qué consecuencias voy a tener? Pero si me voy a un examen y me he preparado conscientemente, ¿voy a sufrir o no voy a sufrir consecuencias? Sí, voy a asumir el fruto de lo que yo he hecho. Entonces, cuando nosotros enfrentamos una situación complicada, el hecho no está en la complicación, sino el hecho está en cómo yo enfrento esa situación. El problema es que muchos de nosotros nos creemos autosuficientes. Creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que nadie tiene mayor conocimiento que nosotros. En este caso, en esta porción de la palabra, Pablo, apóstol del Señor, llamado, escogido por el mismo Jesús. ¿Recuerdan cuál fue la conversión de Pablo? Iba por el camino, ¿cierto? Persiguiendo la iglesia del Señor. A él no un hermanito, no una hermanita. Él estaba yendo en camino a perseguir a los cristianos y se le presentó el mismo Jesús en una luz fuerte, radiante, que lo tiró al piso. Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No, se le presentó una persona. Ese mismo Pablo que había sido destinado y escogido para predicar a reyes, para predicar a gobernadores, ahora estaba en una situación complicada. Estaba siendo prisionero, había sido subido a un barco y estaba yéndose por destino a Roma. En Roma iba a hacer su juicio y era la última vez que él estaba subiendo a un barco, pues después de esto iba a terminar su vida, iba a ser juzgado. Ya no estaba ante gobernadores, sino que ahora era un prisionero. Él, antes de subir al barco, dio una advertencia. Antes de subir al barco, él dio un punto de vista, porque ya tenía experiencia en naufragios antiguos. La palabra del Señor nos dice que él ha naufragado más de una vez. Después de esta, o antes de esta, 3 veces más él había naufragado. Él sabía cómo estaban los tiempos antes de zarpar. En el versículo que hemos leído, donde dice: acá está, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no poníamos puesto de pie en medio de los hombres, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Conocía la situación, conocía la complicación que estaban viviendo en ese entonces y dio una sugerencia. Le pregunto yo a usted, ¿cómo reaccionamos nosotros al saber que nuestra vida yo la pongo como un barco? ¿Por qué? Porque el lugar donde vivimos, el mundo en el que vivimos, me parece a mí un extenso mar. Y nuestra vida va a ser llevada como un barco, por el aire o por la situación de las olas. Si el mar está bravo, este barco va a sufrir situaciones complicadas, pero si el agua está suavecita, yo voy a seguir caminando tranquilo, ¿cierto? Voy a seguir navegando tranquilo. Hay momentos en nuestras vidas en que enfrentamos situaciones complicadas, tempestades.
Y es la pregunta: ¿cómo enfrenta usted esas situaciones difíciles? Cuando su vida está en peligro y el mar está picado y usted está enfrentando situaciones difíciles, ¿cómo enfrenta la vida? Cuando el mar empieza a ponerse un poco difícil y complicado, usted todavía tiene el tiempo de tomar decisiones correctas. O me voy para donde el mar está más suave, o sigo mi camino por donde el agua está turbulenta. Usted toma las decisiones. Yo tomo las decisiones de cómo es que voy a ir o a dónde es que me voy a dirigir. ¿Cómo enfrenta usted su vida en una tormenta? Hay solamente dos formas: como prisionero, sujeto a lo que pueda pasar, o de repente entregar nuestras vidas y confianza al Señor y dejar nuestras vidas en las manos del Señor. Hay un corito que dice: en mi vida el capitán es Cristo. La pregunta es: en su vida el capitán es Cristo, o es usted quien toma las decisiones, o es usted quien asume la responsabilidad de lo que vaya a pasar. En una tormenta yo debo saber cómo es que estoy o cómo la voy a enfrentar. Como prisionero, sujeto a las circunstancias, ya pasó, ahora asumo. Oí y dejar las cosas en el verdadero capitán. Es usted quien asume las consecuencias. Es usted quien toma la decisión. Entra en una desesperanza, en una situación difícil y toma decisiones complicadas, o entregando la situación en las manos del Señor, entra en una dulce paz y dulce espera, sabiendo que su capitán lo va a llevar a buen puerto. Nuestra vida se reduce en esas dos decisiones: yo o el Señor. Todas las veces que nosotros hemos decidido por nosotros mismos, nos hemos equivocado, ¿o no? No hacemos caso, no escuchamos las recomendaciones. Creemos, como jóvenes en ese tiempo, que todo lo sabemos, que lo que nos dicen las otras personas, eso fue en tu tiempo. Ahora son otros tiempos y nos equivocamos en este tiempo. O esperamos en el Señor, confiamos en el Señor. ¿Cómo es su vida? Mire, a través de la historia y estos hechos que nosotros vemos hoy en día, encontramos a personas que son predominantes, personas que son especiales, que tienen control, que tienen dominio, no solamente de su vida, sino de un grupo grande de personas, que tomaron decisiones que influenciaron en su vida y en la vida de los demás. Tenemos, por ejemplo, a personas que tomaron malas decisiones, que decidieron abandonar a Dios y se fueron a buscar personas erradas, a grupos. En la palabra del Señor tenemos reyes que se abandonaron a la idolatría, a la hechicería, y su vida y su gobierno y su pueblo sufrieron las consecuencias. Sin ir muy lejos, acá en el Perú hubieron presidentes que se abandonaron a la hechicería. Antes de tomar decisiones se iban a las guaridas. Antes de tomar decisiones se hacían baños de florecimiento, porque su confianza estaba en un lugar correcto. Querían hacer cosas buenas, pero no se apoyaron de la persona que les podía ayudar. Fue un desastre en su vida, fue un desastre en su matrimonio, fue un desastre en la vida de sus hijos. Y como eran nuestros gobernantes, también nos llevaron al desastre. Hubo un rey, el rey Nabucodonosor, no sé si se acuerda de él. Era un rey fuerte, poderoso. Un día se levanta,
Sale a su jardín, los jardines colgantes de Babilonia, jala la cortina y ve el hermoso imperio y la hermosa vista. Y agarra y dice: todo esto lo logré yo. Todo esto lo hice yo con mi inteligencia. En ese mismo momento el Señor lo castigó. Su inteligencia fue destrozada y lo hizo como animal. ¿Cómo somos nosotros? ¿Descansamos en el Señor o nos apoyamos en otras cosas que no son gratas a Dios? ¿Cómo somos nosotros? Creemos tener la solución a todos los problemas y nos olvidamos del Señor. La palabra dice necio, las muchas palabras se vuelven locos. Pero así como tenemos estos dos ejemplos que hemos hablado, también encontramos reyes que se han esforzado, como el rey niño. ¿Sabe quién es el rey niño? 8 años, y empezó a gobernar. Hizo lo recto delante de Dios. Destruyó todas las imágenes, destruyó los templos profanos y puso la palabra del Señor, instauró otra vez el templo del Señor y el culto a Dios. Estamos hablando de Josías, el rey niño, 8 años, 12 años, empezó a gobernar, hizo lo recto delante del Señor y el Señor lo bendijo. Tenemos hoy en día un presidente que no tiene vergüenza de salir al público con las entrevistas y darle la gloria a Dios. No es de esta nación, pero es un gobernante que sin temor dice: lo que yo hago, lo hago para darle la gloria a Dios, y predica el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y su país, habiendo sido el más inseguro, el más peligroso, 260 muertes por día, lleva más de 2 años sin una sola muerte. Y lo primero que hace este presidente siempre es darle la gloria a Dios, y Dios lo bendice, y bendice su pueblo, y bendice su nación, siendo una nación tan peligrosa. Hoy día es una de las naciones más seguras que hay, y muchas personas se le ponen en contra porque no gobierna de una manera tradicional, sino que busca a Dios, adora a Dios, alaba a Dios y lo proclama delante de todos. Ha ido a las Naciones Unidas y ha hablado de Dios. Y en su país ha hecho cambios grandes, pero no en serio, pienso yo. Yo creo que Dios lo está respaldando porque Él tiene temor de Dios y hace lo que Dios quiere y habla de Dios. Un presidente vecino a profanaba el nombre de Dios, se burlaba de Dios. ¿Quién es usted? ¿Qué tipo de persona es usted? Una persona que alaba a Dios no tiene que decirlo. Una persona que sigue a Dios no tiene que decirlo, tiene que mostrarlo. La pregunta es: ¿usted muestra a Dios? Las personas que viven a su alrededor, que trabajan con usted, que tienen constante roce con usted, ¿pueden manifestar que usted sirve a Dios? Si así no es, el tiempo es de cambiar. Miren, tenemos nosotros consejeros, tenemos personas que nos aman, que nos quieren y que procuran constantemente darnos consejos, pero los consejos son eso, recomendaciones. Depende de una persona si asume o no asume lo que se le está recomendando. En el versículo 9 y 10, retrocedamos un poquito, el versículo 9 y 10, Pablo recomienda. Vayamos al versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya
el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo por el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Un versículo más. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Nosotros normalmente cuando enfrentamos situaciones complicadas, buscamos a alguien que nos aconseje, ¿cierto? Antes de tomar una decisión voy a buscar a alguien de mi confianza. ¿A quién busca usted? ¿A una persona que tiene temor de Dios? ¿O a una persona que porque es mayor creemos que tiene más experiencia? Pablo no era muy mayor en ese entonces, pero tenía experiencia. Y él sugiere no zarpar. Pero dice la palabra que el soldado no le hizo caso a él, sino que hizo caso al capitán y al jefe de la barca. No es la primera vez que vemos una situación así. En Primera de Reyes, capítulo 18, vemos que había muerto Salomón y su hijo Roboam toma el control del reino. Y viene el pueblo y le dice: tu padre nos puso mucha carga, libéranos de la carga y permítenos servirte. Agarró Roboam y le dijo: muy bien, váyanse, y en 3 días regrese. El pueblo se fue y dejó a Roboam que él piense. Agarró Roboam y fue donde los consejeros de su padre y les dijo: ustedes han sido los consejeros de mi padre, ¿qué me recomiendan que haga? Los consejeros le dijeron: sí, tu padre puso una carga pesada. Si tú los liberas y los entiendes, ellos te van a servir y van a ser fieles contigo. Eran consejeros experimentados. Roboam los escuchó. No dijo nada. Al siguiente día, Roboam se junta con sus amigos de su edad, jóvenes como él, y les comenta la situación y les dice: el pueblo ha venido y me ha dicho que nos libere del peso que mi padre les ha interpuesto y que ellos me van a servir y van a ser fieles a nosotros. Agarraron a los jóvenes y les dijeron: no, si tu padre ha sido fuerte, tú tienes que ser más fuerte para que tu nombre quede en la historia. Agarró Roboam. Al tercer día llegó el pueblo y le dijeron: ¿qué has decidido? Roboam no hizo caso a los de experiencia. Él hizo caso a gente de su edad, inexpertos. Y le dijo: si mi padre fue difícil y su fuerza fue como mi dedo, mi fuerza va a ser como mi puño y mayor carga tendrán. El pueblo se fue molesto, amargo, resentido y más adelante se rebelan en contra de él. Acá la pregunta es: ¿quiénes son sus consejeros? ¿Qué evidencias hay en los consejeros acerca de la bendición y el respaldo de Dios? No podemos creer que solamente por tener personas mayores son idóneas para aconsejar. Hay personas que son mayores, pero no evidencian madurez, no evidencian amor. Muchos de nosotros evidenciamos cólera, envidia, egoísmo, y nuestras recomendaciones van por ese camino. Malos consejeros. En el versículo 9 y 10 hemos visto: Pablo recomendó, pero desecharon su recomendación y escucharon la recomendación de personas que supuestamente el capitán del barco, el jefe del navío, pero se equivocaron.
Vemos en el versículo 20 al 25 que la situación se pone complicada, que la situación es desastrosa, que ellos están a punto de morir. Dice la palabra en los versículos siguientes, del 25 en adelante, que agarraron una de las noches y empezaron a tirar el peso muerto. Pero la tempestad no paraba, sino que se hacía cada vez más difícil, a tal punto que ellos mismos empezaron a tirar sus objetos personales para aliviar la carga y que la tempestad pase y que el barco no se afecte. Pero no era lo que muchos ellos hacían, sino que era un propósito de Dios. Ese hombre, a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, Pablo, a pesar de las circunstancias, dice en el versículo 22 y 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. A pesar de las situaciones difíciles y complicadas, Pablo buscó a Dios y Dios le respondía. Pero no es una respuesta porque, bueno, tú estás orando por mí por primera vez y yo te respondo. No, esto es consecuencia de una oración constante, de una presentación constante delante de Dios. Esa noche, a pesar de las situaciones difíciles y complicadas, él buscó al Señor. Y el Señor no le fue ajeno. Cuando usted está en dificultad, ¿de qué manera busca a Dios? Creemos que Dios es como cuando se inició la doctrina, ¿cierto? No sé si se acuerdan. La primera clase nos presentó a un Dios de tres maneras. A un Dios Papá Noel. ¿Se acuerdan de esa lección? ¿Por qué a un Dios Papá Noel? Porque me daba todo lo que yo pedía nada más. O de repente creemos que Dios es un Dios bombero. ¿Por qué Dios bombero? ¿Cómo son los bomberos? Vienen solamente en las emergencias. Y solamente en las emergencias busco a Dios. O mi Dios Padre, que está conmigo en todo momento, en todas circunstancias. ¿Qué tipo de Dios? ¿O qué aspecto busca usted? ¿Dios Papá Noel, Dios bombero o Dios Padre? Si nosotros lo buscamos de las otras dos maneras, estamos equivocados. Si creemos que Él, porque es Dios y nos ama, nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos, estamos equivocados. Si creemos que es un Dios bombero, que solamente cuando estoy en emergencia, Diosito, ayúdame, te juro que la próxima vez lo voy a hacer distinto. Y cuando Dios obra en su misericordia, nos olvidamos de Él, Dios bombero, y regresamos a nuestras vidas. Hoy es nuestro Padre. ¿Por qué nuestro Padre? Porque lo escuchamos en todo momento. Aceptamos a nuestro Padre las muestras de amor y misericordia, y también la disciplina, también las amonestaciones. No nos resentimos, no nos molestamos, sino que aceptamos. ¿Qué tipo de Dios tiene usted? Las personas son probadas no en los momentos de felicidad, sino en los momentos de angustia, en los momentos en los que nos encontramos con dolor, con sufrimiento, cuando vemos sufrir a una persona que amamos, cuando no tenemos absolutamente nada que comer, cuando tenemos que tomar una decisión complicada. Ahí es donde se ve a Dios. Ahí es donde se ve quiénes somos. Ahí es donde vemos quiénes son nuestros consejeros. Consejeros que no solamente buscan sacar provecho de las situaciones, sino que constantemente nos ayudan a ayudar, nos ayudan a buscar a Dios. Eso es un consejero correcto, que no hace lo que uno cree,
sino lo que Dios determina, buscando a Dios. Dificultad en la tempestad, problemas, desacuerdos. Yo no estoy de acuerdo con él, pero no se lo digo a él, se lo comento a otra persona, para que esa otra persona haga mayor fuerza conmigo y podamos nosotros doblegar a esa persona. Son situaciones que se enfrentan en la tempestad. Problemas que enfrentamos en la vida conyugal. Sí, todo matrimonio tiene problemas. Pero ¿cómo los enfrentamos? ¿De la mano con el Señor o solamente nosotros dos? La palabra dice, corrompe tres dobleces. Porque es imposible cuando está el Señor entre nosotros, es difícil que se pueda romper. Pero cuando estoy con mi esposo o con mi esposa y tomamos decisión, o gana él o gano yo. Y es una competencia constante. Y es un sufrimiento constante. Estamos en pugna siempre. Pero cuando lo hacemos bajo los criterios de Dios, no eres tú ni soy yo, sino somos los dos. ¿Cuándo aprendemos eso? Cuando estamos a punto de separarnos, cuando estamos en problemas inseparables. Y solamente si en ese problema buscamos a Dios, las cosas pueden cambiar. Pero si no, nos vamos a separar. Eso es enfrentando la tempestad. Cuando, a pesar de conocer a Dios, no consideramos sus decisiones. A pesar de conocer y haber sido criados en los caminos del Señor, tomamos decisiones personales y no aplicamos la voluntad de Dios. El hecho de haber nacido o de vivir en una familia cristiana no asegura que siempre tomemos decisiones correctas. Lo que asegura que tomemos decisiones correctas no es el estilo de vida, sino a quién sirvo. Yo puedo ser cristianizado, haber vivido toda mi vida en la iglesia, pero tener reacciones que contradicen la palabra de Dios. Hablar de manera que contradice la palabra de Dios. Sí, es un estilo de vida. Pero más que un estilo de vida es dependencia de Dios. Y usted y yo hemos enfrentado situaciones difíciles. Pero ¿cuántos nosotros nos hemos tomado de la mano de Dios? ¿Cuántos de nosotros, en vez de abandonarnos a la desesperanza, hemos buscado al Señor? Miren, una pareja que no conoce a Dios no se va a doblegar a Él. Una pareja que no le abre las puertas para que Dios entre a su vida va a enfrentar problemas siempre. Pero no es lo que Dios quiere. La palabra nos da consejos de cómo tenemos que hacer, qué debemos hacer, a dónde debemos recurrir, pero no lo hacemos. Buscamos respuestas rápidas, soluciones rápidas. Anteponemos mis gustos o mis deseos, y no lo que Dios quiere. ¿Qué dice Colosenses? Búsquelo, por favor. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículos 5. Perdónenme, hemos buscado Colosenses, perdón, capítulo 3. Versículos 13 y 14. ¿Lo tiene? 13 y 14. Lo va a leer. Usted lo va a leer. Fuerte, ¿ya? Los dos versículos. 2, 3.
Bien, Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Qué dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Me pueden servir una taza de café? ¿Por qué? Si cuando yo te pedí, tú no me diste. Pásame esto, pero si yo te pedí, tú no me lo diste. ¿Por qué te lo voy a dar yo? Tengo hambre, cocina pues. Eso es el vínculo de amor. Tengo que hacer eso. Ah, muy bien, te espero en la casa. Y se va. Eso es el vínculo de amor. Eso es soportarse. Eso es mostrar el amor de Dios. Somos rencillosos. Somos resentidos por naturaleza. ¿Me tratas mal? ¿Así como me tratas? Así te trato. Pero no quiere esto el Señor. La palabra del Señor la conocemos. La pregunta es cómo nosotros enfrentamos ese problema. Por eso es que el tema de hoy es circunstancias difíciles. ¿Cómo enfrenta usted las situaciones difíciles? Es que me tiene cansado. La actitud que tiene ya cansó, ya no lo soporto más. Y el Señor, cuando nos ayuda, cuando nos soporta. Nos gusta que nos aguanten, que nos soporten a nosotros, pero nosotros no queremos hacer lo mismo con los demás. Cuando nos toca a nosotros, tienes la obligación de ayudarme, pero cuando nos toca a nosotros ayudar, no sé, tengo que hacer, agarro y me voy. Porque es lo que hacemos los hombres, ¿no? Más fácil, agarramos y nos vamos, huimos. Las mujeres tienen más facilidad para solucionar las cosas, el hombre se cubre. Pero no es lo correcto. La palabra del Señor dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, no, que te perdone Dios. Yo no, ¿por qué tengo que aguantarte? ¿Por qué tengo que perdonarte yo? Son cosas que hacen daño al matrimonio, a la familia, a la persona, a la relación. Teniendo la posibilidad de ir por un mar tranquilo y calmado, decidimos irnos por la tormenta. ¿De quién es la decisión? ¿Acaso la decisión es de Dios? La decisión es de nosotros. ¿Cómo enfrentamos las situaciones? Después de que hemos tomado la decisión de irnos por la tormenta, normalmente terminamos alejándonos de Dios. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si siempre veo a los mismos hermanos? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si el hermano tal me ve y no me saluda? Para eso voy a ir y dice que es cristiano. Echamos la culpa a otras personas. No van porque tú estás haciendo tal cosa. Se justifica por lo que hacen otras personas. El Señor se encargará con esa persona. Yo no voy a la iglesia por esa persona, yo voy a la iglesia por Dios. Aquel que dice: yo no voy a la iglesia porque el hermano Julio está yendo al gimnasio, que no voy. No voy a la iglesia porque el hermano Julio está yendo al gimnasio. Solamente está dando excusas. Aquel que dice: ¿y tu esposo es así? No está yendo a la iglesia a buscar a Dios. Está yendo a la iglesia a buscar y ver ejemplos o ver personas para criticar. Usted no tiene que venir a la iglesia para ver al hermano ni a la hermana. Usted tiene que venir a la iglesia a buscar a Dios. Aquella persona que justifica su vida espiritual por la conducta o el comportamiento de otra persona,
Es una palabra de una persona que no ha conocido ni entendido la palabra. La necedad ha entrado a nuestra cabeza porque justificamos excusas. Se hicieron desde el primer momento. No te dije que no comas de ese fruto. La mujer que tú me diste. Nos justificamos y echamos la culpa. Te dije, no, ¿acaso no tenías prohibido? La serpiente me dijo. Hasta ahora, seguimos echando la culpa a otras personas por nuestra condición. Que no es la culpa de otras personas. Es nuestra decisión. Es la decisión que usted debe tomar. Si podemos ayudar, ayudemos. Si podemos perdonar, perdonemos. No juzguemos. No señalemos. No increpemos. Hagámoslo con amor. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, nos dice, fíate de Jehová. No dice que mires al hermano. No dice señala al hermano. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes. ¿En qué? En tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. ¿Cuándo te conviene? Cuando tú deseas salir, no. Dice, en todos tus caminos. ¿Y qué hará el Señor? Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Ponga un papelito, ponga su lapicero, ponga algo y escúchelo, grábeselo en su corazón. Porque es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres salir de situaciones difíciles? Fíjate de Jehová por todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará mejor el camino. Él hará mejor tu forma de vivir. Va a enderezar tu camino chueco y errado. No soy yo, no son mis amigos, sino es el Señor. Y es lo que yo debo de hacer. Miren, Pablo ya había experimentado. En Corintios capítulo 11, versículo 25, nos dice que Pablo ya había experimentado otros tipos de naufragios. Saliendo de este naufragio, el barco cayó, se destrozó y todos salieron salvos. Y una vez que estaban salvos, en la isla donde estaban, el pueblo se reunió, les hizo una fogata para que todos se calienten. Y dijeron, listo, pasó. Pablo estaba con todos los sobrevivientes en la fogata y la fogata estaba perdiendo fuerza. Y los que saben de fogatas, se necesita maderita, ¿cierto? Para mantenerla viva el fuego. Agarró Pablo un tronco y cuando saca una serpiente prendida de su mano, los problemas no van a parar, van a ser constantes. Él se había salvado del naufragio, estaba calentándose, agarra una madera para ponerlo en el fuego y una serpiente venenosa en su mano. La tiró al fuego y la gente empezó a decir, por causa de él, por culpa de él, estamos en esta situación. Salieron del problema y en vez de reconocer y agradecer a Dios, empezaron a señalar. Pablo agarró la serpiente, la tiró al fuego y se sentó. Todos empezaron a ver en qué momento ese hombre se echaba y caía muerto. Como personas que solamente esperan que nosotros fracasemos. Como personas que solamente esperan que nosotros cometamos un error para señalarnos. Para decir, ya ves que te dije. Esas cosas pasan en la iglesia. Hasta el día de hoy. Entre nosotros, que nos conocemos.
Esperan que uno de nosotros nos equivoquemos para poder señalar. Si eso pasa entre nosotros, ¿cuánto más afuera de la calle? Pero la palabra del Señor dice: soportaos los unos a los otros, perdonándonos. La palabra del Señor dice: apóyate, confía, fía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? Hermanos, esta no es la primera vez. Tenemos nosotros advertencias en la iglesia, acá en el púlpito, el pastor, en las comunidades, las veces que usted va a la comunidad, porque a veces decimos no le damos la prioridad, le damos importancia a otra cosa y no a lo que tenemos que dar importancia. En todos los lugares tenemos advertencias, pero nosotros no queremos escuchar. Otra vez retomando el inicio de la creación, el Señor advirtió: no comerás de ese fruto. ¿Y qué se hizo? Se desechó la advertencia y comió. No solamente comiendo esa persona se calmó, sino que llevó el fruto y se lo dio a la otra persona y también lo contaminó. No solamente mi error, sino quiero que otras personas también lo hagan. Pero Dios nos muestra en la palabra la intención que Él tiene para con nosotros. El pueblo del Señor iba a salir y el Señor se manifestó a su siervo, y el Señor que se manifestó a su siervo habló al faraón para que suelte, para que deje ir a su pueblo, y le dio advertencias y ninguna de ellas fueron oídas. Y cada vez que le daban las advertencias, la situación se iba agravando. Pero ¿cómo reaccionaba el hombre? Cerraba su corazón y decía que no. Solamente cuando analizamos situaciones difíciles y traumáticas es que cambiamos de decisión. El faraón tuvo cuántas oportunidades, cuántas advertencias para hacer lo que Dios quería, pero no lo quiso hacer. ¿Cuándo es que él cambia de decisión? Cuando su vida es tocada, cuando a él le afecta algo, muere su hijo. Solamente en ese momento se desarma y dice: vaya. Pero después, cuando lo piensa bien, retrocede y va persiguiendo al pueblo de Dios. El Señor nos quiere sacar de situaciones difíciles, pero somos nosotros los que aceptamos o no. Lot estaba en una ciudad perdida, estaba en una situación complicada, la gente estaba desenfrenada. Sodoma y Gomorra eran las ciudades más perdidas, y Lot, un justo delante de Dios, vivía en el centro de ellos. Y el Señor tuvo misericordia y mandó a sus ángeles, y le dijeron los ángeles a Lot: ¿quiénes viven contigo? Y Lot le dice: mi esposa y mis hijas. Y agarra el ángel y le dice: sácalos, porque este pueblo va a ser destrozado. Cuando el Señor nos ama, nos advierte de las circunstancias, solamente los avisados, solamente los que conocen la palabra del Señor y conocen a Dios, entienden las advertencias. Agarró, sacó a su esposa y sacó a sus hijas. Y el ángel le dijo: no voltees. Solamente eso. Y salieron. Cuando ellos salieron, la ciudad empezó a gritar, porque el cielo se abrió y bolas de fuego empezaron a caer, y ellos corrían, huían, y a mitad de camino
Una de las mujeres no aguantó. La advertencia fue clara. Y una de ellas no aguantó y golpeó. En el momento fue castigada. A pesar de la advertencia, a pesar del aviso. Hermanos, Dios nos muestra sus deseos para con nosotros. Dios no quiere que suframos. Sin embargo, nosotros no obedecemos. Jeremías capítulo 2, versículo 19. ¿Qué era decir? Gracias. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Consecuencias de no oír a Dios. Tenemos que escuchar su palabra, tenemos que oír lo que Dios tiene que decirnos. Jeremías capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tiene? Este capítulo es complicado. Este capítulo es raro, porque habla de las consecuencias de no escuchar, de no obedecer, de no seguir, de no servir a Dios. El 19 es el que me llamó la atención. ¿Qué dice? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Mire, la palabra es clara. Si usted deja al Señor, van a haber consecuencias difíciles y complicadas. La palabra del Señor dice que la rebelión es desastroso para el Señor, que es algo que el Señor va a castigar con demasiada fuerza. No hay oportunidades para los rebeldes, porque si lo hacen una vez, lo va a volver a hacer. Porque fue expulsado Lucero por rebelarse, y antes de su expulsión contaminó no solamente una persona es afectada, sino todos los que están a su alrededor. Si yo escucho un comentario malintencionado y no callo, yo me hago responsable de ese comentario, porque le estoy prestando atención, y tarde o temprano ese comentario va a malograr mi cabeza y va a malograr mi corazón. No es buena la murmuración. Tan culpable es el que murmura como el que oye la murmuración. Si algo tienen que decir, lo valiente, lo digno es: hermano, quiero hablar con usted. No me parece, no me gusta, perfecto. Directo. No olvidándonos lo que dice la palabra. En amor. Con perfecto amor. Pero las murmuraciones no podemos permitirlas. Qué malo es, no es maldad, es cuidar mi corazón, porque yo escucho una murmuración, hermanos, es cuestión de tiempo que esa murmuración haga daño a mi cabeza, que esa murmuración haga daño a mi corazón, que esa murmuración tarde o temprano me haga reaccionar de manera. Si el hermano dijo, pero si él dice murmuraciones, cortemos la murmuración. No permitamos de nadie. A veces entre familia murmuramos y estamos abriendo puertas para que las situaciones difíciles ingresen. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría y obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado.
Eso es lo que dice la palabra. Rebelión. La murmuración es eso. No murmuremos. Seamos honestos. Que no haya una doble intención. Esa doble intención es la puerta para sufrimiento mío y de la persona que yo estoy murmurando. No lo permita. Fue primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le dice el profeta de Dios a Saúl, después de que no hizo caso lo que el Señor le dijo. A pesar de que el profeta le dijo, mata a todos, él no lo hizo. A pesar que el profeta le dijo, todo ese pueblo está condenado, no agarres nada. Agarró algo para supuestamente darle la gloria a Dios. Pero eso le causó una disciplina fuerte. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Seamos distintos. A nadie le conviene más que a nosotros fiarnos del Señor. Cambie su forma de ser. Cambiemos todos nosotros nuestra forma de ser. El Señor, hermanos, siempre nos da esperanza. En Él siempre hay esperanza para que nuestras vidas sean distintas. Jeremías capítulo 29 es importante porque nos dice la intención de Dios para nosotros. Jeremías capítulo 29 no ha cambiado la intención de Dios. No ha cambiado, sino que ahora es más fuerte el deseo de que nuestras vidas sean distintas. El Señor nos ha escogido para algo bonito y especial. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? ¿Acaso no es que vivamos en paz? ¿Acaso no es que vivamos tranquilos? Entonces, dice el versículo siguiente, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Qué más dice? Yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver nuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones. Y la promesa de Dios va cambiando, va mejorando y va dando expectativas a nuestras vidas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que volver al Señor. ¿Usted pasa por situaciones difíciles? Sí, es normal. Pero que las cosas pueden ser cambiadas, sí. Podemos llegar a un buen puerto, no a un lugar bonito, sino a donde Dios quiere que vayamos. Si nosotros decidimos hacer lo que Dios quiere. Yo termino, hermanos, con esta porción de la Biblia que me es grata. Efesios capítulo 5, ya para terminar. Efesios capítulo 5. ¿Lo tiene? Versículo 14 al 16. ¿Qué dice la palabra?
Leamos todos. 2, 3. Amén. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Acaso ha cambiado eso? Estamos en esos tiempos difíciles y complicados. Hermanos, estamos en situaciones complicadas, sí. Vamos a vivir circunstancias difíciles, sí. Pero el secreto está en quién vamos a confiar y a quién vamos a escuchar. La palabra dice: despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es la esperanza para nuestras vidas? Cristo Jesús. No importa cómo esté, busque a Dios, reconozca a Dios, exalte el nombre del Señor y Él será propicio a nosotros. Pero usted tiene que desear hacerlo. Solo los valientes van a poder hacerlo. Las personas que no son valientes, las personas que no son esforzadas, prefieren no hacer nada porque les demanda cansancio, esfuerzo, trabajo. Pero después de eso el Señor va a darnos la victoria y nos va a dar la paz que nosotros buscamos. Esfuércese, sea valiente, amándese y predique el nombre de Dios. Que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos dé la sabiduría conforme dice su palabra. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame las sendas por las que debo andar. No es usted, no es la persona a su derecha ni a la izquierda, es el Señor. Debemos decirle: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame las sendas por las que yo debo andar. Pongámonos de pie, vamos a orar. Yo no sé si usted ha escuchado la palabra del Señor y la ha asimilado, pero yo le digo que vamos a atravesar circunstancias difíciles, porque así es. Porque estamos en este mundo y mientras estemos acá vamos a pasar esas situaciones. La diferencia es en quién está nuestra confianza. La diferencia es cuánto creemos, cuán dispuestos estamos de buscar al Señor. Usted y yo hemos sido advertidos. Depende de usted lo que vaya a pasar con su vida. ¿Hay solución? Sí. Dice la palabra que hay esperanza mientras tengamos vida. Después de ella ya no hay nada. Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. Señor y Dios, Dios amado, Dios de misericordia, Dios perdonador, te damos a ti la gloria y la honra. Reconocemos tu misericordia, Señor. Reconocemos que tú eres paciente, que tú, Padre mío, permites que aún tengamos la esperanza de volvernos de nuestros caminos. De repente no hemos sido dignos, no hemos actuado de manera correcta, pero acá estamos, Padre Santo, reconociendo que no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos.
reconociendo que tu amor y misericordia nos sostiene, que tu gracia, Señor, nos mantiene, que es tu mano la que nos permite estar de pie en esta mañana. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar en tu presencia. Yo te pido perdón por mis errores. Yo te pido perdón por mis palabras. Yo te pido perdón por mis actitudes que no han sido gratas delante de ti. Yo soy limitado en mi forma de pensar. Mi forma de sentir, Señor, es equivocada. Y mis acciones y reacciones no siempre me dan la gloria. Yo necesito más de ti, Señor. Por eso es que te pido, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andadas, donde ya estoy cansado, Señor, de equivocarme. Ya no quiero más sufrir, sino es que yo quiero bendecirte. Quiero que transformes mi vida. Te abro la puerta de mi corazón, Señor, para que tú me cambies, para que tú, Señor, hagas una persona nueva, un matrimonio nuevo, una nueva forma de vivir según tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú vas a obrar según tu palabra, Señor. Tu palabra dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Tú eres nuestro Padre. Queremos obedecerte, queremos bendecirte, queremos exaltar tu nombre. Permítenos gozarnos en tu presencia. Por tu amor, por ese amor que tú nos muestras.
Ya no quiero seguir siendo igual, Señor, sino es que yo quiero que mis alabanzas, mi oración, Señor, suba a ti, un olor fragante, Señor. Limpia nuestras vidas, que podamos nosotros procurar ser gratos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder caminar según tu voluntad, que nosotros podamos entender, Señor, que tus pensamientos para nosotros es de paz, de amor, de gozo, que tú deseas el bien de nosotros, que las situaciones difíciles no nos hagan equivocar, que nosotros podamos decir que en nuestra vida el capitán es Cristo, que tú eres nuestro Señor y que queremos hacerlo grato delante tuyo. Esta es tu iglesia. Estas son las personas, Padre Santo, que tú has tocado, que tú has llamado. Danos la fuerza, danos la inteligencia, crea en nosotros la necesidad de poder buscar tu rostro, Señor, y poder obedecer. Tú no nos has traído hasta acá, Señor, para volver atrás. Nos has traído, Señor, para avanzar viendo de ti, hablando de ti, testificando de ti. Que nuestras vidas den esa prueba y ese testimonio. En tus manos, seguro nos entregamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.